Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional del día miércoles 4 de junio, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 33, desde el verso 1 al 37, y el título es Travesía por el desierto. Así que vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio del Espíritu Santo, para que sea su palabra la que nos confronte, la que nos hable y la que nos ayude a seguir caminando. Padre bello, gracias por tu palabra hermosa, maravillosa, que es una lámpara a nuestros pies y que guía nuestro camino, Señor. Te pido en el nombre de Jesús la revelación por medio de tu Santo Espíritu. Nosotros disponemos nuestro corazón y abrimos nuestro entendimiento. Venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Este título se llama Travesía por el desierto. Y si bien es cierto, habla acerca del pueblo de Israel desde su etapa que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, también es de aplicación práctica para nosotros, porque cada uno tiene una travesía previo a entrar a su tierra prometida. En mi caso, con mi familia, estamos en plena travesía. Y yo sé que cada uno de ustedes también. Así que vamos a dar un pequeño antecedente para leer la palabra en su contexto. En el capítulo de Números, capítulo 31 de Números, se describe la guerra contra los madianitas. En el capítulo 32 se detalla respecto a la petición de las tribus de Rubén y Gad para establecerse al este del río Jordán. Entonces, todos estos eventos que preparan un escenario para el capítulo 33. En el capítulo 33 se resume el viaje del pueblo de Israel y se destacan las etapas claves donde existe siempre una dirección divina en su travesía hacia la tierra prometida. Como contexto, el contexto histórico del libro de Números narra respecto a los eventos que ocurrieron durante los 40 años en que los israelitas pasaron por el desierto tras su salida a Egipto. Entonces, en este capítulo 33 se sitúa el final de este periodo, donde ya la nueva generación de israelitas se prepara para entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, como contexto hermenéutico, debemos de resaltar la importancia de documentar y recordar las cosas grandes que hace Dios. Porque en este caso particular Dios le pide a Moisés que lo documente cada etapa de este viaje para que sea una lección espiritual, pero también que quede documentado la guía, la provisión de Dios a través de este viaje. ¿Ok? Vamos a leer en la versión Reina Valera 60, que por cierto es la que yo recomiendo porque tiene una traducción más literal. A veces en otras traducciones omiten algunos detalles. Así que por favor contrasten la palabra. Y si es posible, contrástenla con el idioma original. Bueno, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Porque desde el verso 5 hasta el verso 37, sí, lo que dice la palabra es llegaron a tal punto, llegaron a tal otro punto, que eso lo vamos a detallar más adelante. Dice así la palabra. empezando en el verso 1 de Números 33.
Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Y a partir del verso 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Y así va detallando hasta el verso 37, donde finalmente dice: y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es analizar verso por verso y detallar las cosas importantes que sucedieron en cada lugar a través de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. ¿Ok? Entonces, en resumen, esta sección de Números 33, desde el verso 1 al 37, ofrece un registro detallado de cada una de las 42 etapas del viaje que hicieron los israelitas desde su salida de Egipto hasta las llanuras de Moab, que se encuentra frente a Jericó, donde Moisés, por orden de Dios, documenta cada etapa, comenzando por Ramesés y concluyendo en las llanuras de Moab. Esto no solamente es un registro histórico, también es un recordatorio de la fidelidad de Dios durante el éxodo y durante la travesía por el desierto. Bueno, ahora sí, verso por verso, el análisis. Números 33:1 dice la palabra: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Entonces, con este verso se introduce toda la lista de lugares que pasó el pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán. Y cada una de esas paradas se le nombra como jornadas, que simbolizan no solamente los movimientos físicos, sino las etapas espirituales del pueblo de Israel. Entonces, cuando dice por sus ejércitos, está destacando que el pueblo caminó en orden y de una manera organizada, como un ejército guiado por Dios. Entonces, verso 2 del capítulo 33, dice así la palabra: y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová, y estas son sus jornadas con arreglo a sus salidas. O sea, ¿qué nos indica este verso? Que Moisés está registrando en orden cada una de las etapas de esta travesía por el desierto. Entonces, esto nos muestra que el registro de la Biblia no es arbitrario, sino es un documento valioso de la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, verso 3 de Números 33. De Ramesés salieron el mes primero, y a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces, este éxodo, ¿cuándo ocurre? Justo después de la Pascua. Y hay un detalle que resalta este verso, dice con mano poderosa. ¿Qué significa eso? Que se ve el poder de Dios actuando para liberar al pueblo de Israel, ¿no? De la opresión de los egipcios. Y además esto implica que fue una victoria pública sobre los dioses de los egipcios. Entonces, este éxodo no fue un secreto, sino fue algo triunfante, ¿no? Verso 4.
dice la palabra: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Entonces, esta salida del pueblo de Israel coincidió con el luto de los egipcios, mientras estaban enterrando a sus muertos, luego de cada plaga que deshonró a cada una de sus deidades egipcias, porque también esto que fue un juicio de Jehová contra los dioses egipcios. Cada una de estas plagas, ¿no?, humilló a cada uno de los ídolos egipcios, que no los podían proteger y demostraban que solamente había un Dios poderoso. Verso 5. Salieron pues los hijos de Ramsés y acamparon en Sucot. Aquí empieza el primer lugar donde acamparon. Entonces, Sucot es la primera estación fuera de Egipto, ¿no? Al noreste del delta del Nilo. Entonces, este lugar marca el principio del viaje fuera de la esclavitud. Entonces, ese lugar, Sucot, simboliza la separación definitiva de Egipto. Verso 6. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al extremo del desierto. Acá ya nos da el segundo lugar, ¿no? Entonces, para empezar, Etam significa margen o orilla, ¿no? Entonces, es la frontera con el desierto del Sinaí. O sea, es el umbral entre lo conocido y la total dependencia de Dios. Amén. Amados hermanos, cuando nosotros iniciamos nuestra travesía, muchas veces damos saltos de fe, donde necesitamos desconectarnos de lo anterior y depender totalmente de Dios. Esto representa Etam. Verso 7. Luego salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Muchos lugares, ¿no? Pero vamos a resaltar alguno de ellos. Aquí vemos que hay un retroceso, pero es estratégico este retroceso, porque es para mostrar el poder de Dios. Entonces, Dios usó esto ¿para qué? Para atraer al ejército de Faraón y luego derrotarlo en el Mar Rojo. Entonces, sigamos, verso 8. Salieron delante de Pi Hahirot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto y acamparon en Mara. Este lugar es muy importante porque es el lugar donde sucede el paso milagroso a través del Mar Rojo, ¿no? Y lo que debemos de tener en cuenta es que dice, y anduvieron 3 días de camino. Ese es un símbolo mesiánico. Es que representa también el paso por el mar, pero también Jesucristo decía, ¿no? De un bautismo tengo que ser bautizado. Ya hace referencia al bautismo del pueblo de Israel a través de las aguas del Mar Rojo. Amén. Entonces, y luego van al lugar de Mara. ¿Qué es Mara? Es la prueba de la fidelidad inicial del pueblo. Entonces, literalmente en hebreo significa Mara, amargura. Y esto simboliza las pruebas que pasa el creyente. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, a través del camino de la vida, a través del desierto que nos toca pasar, hay momentos muy amargos. Parece que todo va bien, ¿no? Hemos visto el milagro de Dios, que Dios nos ha rescatado. Hemos visto que hemos salido de la esclavitud con mano poderosa del Señor.
pero de un momento a otro viene la prueba. Y esto representa a Mara, ¿no? Verso 9. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Luego de la amargura en Mara, Dios los lleva a un oasis de bendición. Un lugar donde dice que había 12 fuentes, 70 palmeras, y que representan una fuente de provisión para las 12 tribus y también para los líderes del pueblo. Entonces, Dios está en constante cuidado de sus hijos, de su pueblo. Si bien es cierto, muchas veces permite que nos sucedan algunas pruebas, siempre también nos da consuelo para que nuestra fe vuelva a levantarse. Y en este caso vemos, ¿no?, que los lleva a un oasis de bendición. Verso 10. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. ¿Qué era el Mar Rojo? Era el recordatorio del poder salvador de Dios y su fidelidad. Acordémonos siempre de las bendiciones que hace Dios. David, que decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de cada uno de sus beneficios. Entonces, no nos olvidemos de las cosas que hace Dios, porque muchas veces vemos el poder de Dios, pasan circunstancias y luego nuevamente volvemos a decaer. Vuelve al Mar Rojo, recuerda que Dios lo abrió, recuerda que en un momento donde ya parecía que no había salida, donde estaba por un lado el ejército de Faraón y por el otro lado estaba el Mar Rojo, ¿qué hizo Dios? Lo abrió. Y si Dios lo abrió una vez, puede hacerlo las veces que quiera, porque es el mismo Dios de los israelitas con el Dios que nosotros tenemos. Entonces, es un lugar donde se recuerda el milagro, pero también es una pausa para adorar a Dios y reorganizarse. Verso 11. Salieron por el Mar Rojo y acamparon en el desierto del Sin. ¿Dónde está el desierto de Sin? Está entre Elim y Sinaí. Pero acá sucede algo. El pueblo murmura y ocurre el milagro del maná. Entonces, ¿qué es el desierto del Sin? Es el lugar donde Dios prueba el corazón del pueblo delante de la escasez. Durante nuestras travesías, nuestros proyectos, nuestras etapas de desierto, siempre va a haber prueba. Guarda tu corazón delante de Dios. Y si son dos entre esposos y el otro quiere murmurar, adviértele. No, porque si uno cae, el otro lo levanta. Verso 12. Salieron del desierto del Sin y acamparon en Dofca. ¿Dofca qué es? Significa literalmente martillo en hebreo, ¿no? Entonces, también es un lugar de formación, así como el martillero, ¿no? Cuando da forma a una lata, a una hojalata, Dios nos está formando. Verso 13. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. ¿Qué es Aluz? Aluz era una región montañosa, pedregosa. Entonces, y este lugar es un lugar entre la queja y la provisión, donde el pueblo se quejaba y comienza la provisión del maná. Verso 14. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, ¿no? Refidim es clave. ¿Por qué? Porque es el lugar de sed y a su vez murmuración. Es un lugar donde ocurre el milagro de la roca y también la victoria sobre Amalek. Entonces, este Refidim revela el poder de la intercesión. Ahí vemos también a Moisés levantando su mano, ¿no? Y mientras eso que hacía, Israel prevalecía.
Estoy dando solo un pequeño resumen nada más, porque no puedo detenerme. Amén. Verso 15. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto del Sin. ¿Qué era el desierto del Sinaí? Era el lugar de la revelación de la ley, donde Dios le había dado los mandamientos a Moisés. Representa el pacto de Dios, ¿no? Luego, ¿qué dice el verso 16? Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Este lugar es un lugar triste para mí, porque es el lugar donde el pueblo codicia la carne y murmura contra el maná. Literalmente, Kibrot Hataba significa tumba de los codiciosos, porque esta codicia del pueblo, ¿qué desencadenó? Desencadenó juicio y muchos murieron por su codicia. Entonces, amados hermanos, durante nuestra vida, ¿qué hemos pasado? Muchas veces quejas, muchas veces murmuración, pero es tiempo de que recordemos y volvamos a Dios. Verso 17. Y acamparon en Hazerot. Ahí ocurre la rebelión de María y Aarón contra Moisés. Y Dios castiga la rebelión, porque Dios respeta el liderazgo espiritual. Verso 18. Acamparon en Ritma, ¿no? Entonces, en este lugar es el punto de mayor fracaso de la fe, porque en ese lugar el pueblo rechazó entrar a Canaán y se inicia los 38 años de vagar por el desierto. Dios decía, ¿no?, en Números 14, 40 años, uno por cada día. Entonces, verso 19, acamparon en Rimón Pérez, ¿no? Entonces, ¿qué es Rimón Pérez? Significa promesa no aprovechada. Verso 20, acamparon en Libna. Entonces aquí no hay mayores incidentes, son etapas menores. Verso 21, acamparon en Risa. ¿Qué Risa? Significa textualmente goteo o escarcha. Entonces, son momentos de provisión divina en forma de rocío, una gracia sutil. Verso 22, acamparon en Selata, ¿no? Entonces, Selata significa refugio, cobertura. Entonces, verso 23, acamparon en el monte de Sefer. Sefer significa libro. Entonces, esto sugiere que cada paso sea registrado en los libros de Dios. Verso 24, acamparon en Jarada. ¿Qué es Jarada? Temor o terror. Entonces, hay momentos también de pánico, de terror que nos ocurren en nuestra vida y ellos también experimentaron. Verso 25, acamparon en Macelot. Verso 26, acamparon en Tahat. Tahat en hebreo significa debajo o abajo. Es momentos donde el pueblo también fue probado o humillado, pero para ser exaltado más adelante. Entonces, para entrar en la bendición, muchas veces tenemos que pasar por el quebrantamiento. Dice que si el grano no muere, no produce fruto. Verso 27, acamparon en Tará. ¿Qué es Tará? Es una puerta o un paso. Son nuevas oportunidades, nuevas etapas. Verso 28, acamparon en Mitka. Significa dulzura. Es una estación de alivio luego de las pruebas anteriores. Verso 29, acamparon en Hasmona. ¿Qué significa eso? Significa abundancia o fertilidad. Entonces ahí es un lugar también de provisión de Dios. Verso 30, acamparon en Moserot, que significa disciplinas o castigos. Verso 31, acamparon en Bene Jacam.
Es un lugar de paso familiar para los israelitas. Verso 32. Acamparon en el monte Gilgat. Este es un terreno montañoso que puede representar pruebas grandes, ¿no? Una montaña, grandes obstáculos. Pero los montes suelen asociarse con Dios ante los grandes retos. En Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Verso 33. Jotbata, acamparon en Jotbata. Es un lugar con aguas, arroyos, es que simboliza el descanso, abundancia, bendición renovada. Verso 34. Acamparon en Abrona. Abrona significa cruzar, pasar, es una transición. Verso 35. Acamparon en Esión Geber. Es un lugar comercial donde ellos interactuaron también con las personas de esa zona. Verso 36. Acamparon en el desierto del Zin. Esta es Cádiz. Ya, estamos llegando a los 2 versos finales. Este es uno de los lugares más significativos del peregrinaje, que está al sur de Canaán. Aquí ocurre la muerte de Miriam y también ocurre el pecado de Moisés al golpear la roca, que se describe en Números 20. Y también la negativa del pueblo de entrar a la tierra prometida. O sea, este es un umbral entre la desobediencia y el cumplimiento. Finalmente, verso 37. Salieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la extremalidad del país de Edom. Aquí es donde muere el sacerdote Aarón. Esto se encuentra en la frontera de Aarón y simboliza esa transición espiritual, porque se nombra nuevo sumo sacerdote, que es Eleazar. En conclusión, amados hermanos, no he podido explayarme más por lo reducido del tiempo. Sin embargo, nosotros debemos de recordar la fidelidad de Dios. No nos olvidemos. Debemos de documentar, reflexionar, porque estas experiencias pasadas fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Lo otro, debemos de obedecer la guía divina. Muchas veces no entendemos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurren pruebas? ¿Por qué tal cual, no? Y nos quejamos y murmuramos. Pero Dios quiere obediencia, porque Dios no ve las circunstancias, Dios ve todo el proceso. Entonces, aun cuando el camino parezca incierto, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y lo otro que también debemos de sacar es que debemos de aprender de las etapas del viaje, de cada una de las jornadas, como se dice acá. Cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, nos da lecciones valiosas para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre bello, tú nos conduces a través del camino, Señor, que nos toca pasar a cada uno de nosotros, con diferentes pruebas, diferentes dificultades. Tú nos ayudas, Padre, nos das refrigerio espiritual, nos das de tu palabra, envías siervos. Solamente te pedimos, Padre, que donde vayamos, tu presencia vaya con nosotros, Señor. Lo que nos toque pasar, Señor, que seas tú quien nos defienda, Señor. Y cuando queramos murmurar, Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Señor. Solo podemos decirte que te amamos con todas nuestras fuerzas. Bendícenos a nosotros, protégenos y protege a nuestras familias, que son los más vulnerables y débiles, Señor, en la fe. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.
en mí.